El Medio Oriente está marcado por rivalidades complejas, pero pocas son tan importantes como la que existe entre Israel e Irán. Antes aliados, ahora archienemigos, enfrascados en una guerra encubierta que se extiende por toda la región. Esto no es una disputa antigua, sino un cisma moderno arraigado en la política, la ideología y la ambición estratégica. Irán, una teocracia revolucionaria, busca exportar sus ideales. Israel, una democracia judía, está decidida a sobrevivir en un ambiente hostil. Su rivalidad ha atraído a potencias globales y ha desestabilizado a los vecinos. Para entender este conflicto, debemos mirar hacia atrás, porque estas naciones no siempre fueron enemigas. Exploraremos la línea de tiempo desde la caída del Shah hasta el actual enfrentamiento nuclear. Una guerra directa tendría consecuencias catastróficas, con repercusiones mucho más allá del Medio Oriente. Esta es la historia del conflicto Israel-Irán, una rivalidad que define el Medio Oriente moderno. Antes de 1979, Israel e Irán eran socios improbables. Bajo el Shah, Irán era una monarquía prooccidental, recelosa de la influencia soviética y del nacionalismo panárabe. Las amenazas compartidas llevaron a una cooperación discreta pero profunda, asesores militares, intercambio de inteligencia y un vital comercio de petróleo por tecnología. Israel mantenía una embajada de facto en Teherán, y ambas naciones se beneficiaban de la colaboración económica y militar. Como estados no árabes rodeados de poderosos vecinos árabes, encontraron una causa común en el equilibrio del poder regional. Esta alianza era pragmática, trascendiendo las diferencias religiosas por la seguridad mutua. Sin embargo, siempre fue frágil, se evitaba el reconocimiento público y la cooperación se mantenía tras bambalinas. La asociación era un matrimonio de conveniencia, moldeado por las realidades de la Guerra Fría. Pero bajo la superficie, la alianza dependía del régimen del Shah. Cuando los vientos políticos cambiaron, también lo hizo la base de su relación. Los acontecimientos de 1979 no solo tensarían esta alianza, la destruirían. La caída del Shah marcó el fin de una era y el comienzo de una amarga enemistad. Lo que siguió fue un cambio completo, preparando el escenario para décadas de hostilidad. La transformación de socios a adversarios reconfiguraría el Medio Oriente. El colapso de la alianza fue repentino, pero sus consecuencias resonarían durante generaciones. La revolución lo cambiaría todo. 1979 fue un punto de inflexión. La revolución barrió al Shah y llevó al ayatolá Jomeini al poder. Irán se convirtió en una república islámica, definida por una ideología antioccidental y anti-israelí. El nuevo régimen cortó todos los lazos con Israel, etiquetándolo como el pequeño Satán. La embajada israelí en Teherán fue entregada a la OLP, simbolizando una ruptura total. La política exterior de Irán ahora se centraba en oponerse a Israel y apoyar la causa palestina. Esto era más que retórica, era una misión ideológica central. La revolución reemplazó el nacionalismo persa, con un impulso para exportar la revolución islámica. Irán buscó liderar el mundo musulmán al defender a Palestina y desafiar a las potencias árabes sunitas. De la noche a la mañana, una asociación tranquila se convirtió en hostilidad abierta. Israel ahora era visto como un cáncer que debía ser eliminado. La revolución no solo terminó una amistad, creó un enemigo existencial. El escenario estaba listo para una guerra encubierta implacable. Después de 1979, una guerra directa era improbable, por lo que el conflicto se movió a las sombras. Irán construyó una red de representantes, notablemente Hezbolá en el Líbano, para presionar a Israel sin confrontación directa. Hezbolá, armado y entrenado por Irán, se convirtió en una fuerza poderosa en la frontera de Israel y el principal disuasivo de Teherán. Israel respondió con operaciones encubiertas, asesinatos, sabotajes y misiones de inteligencia dirigidas a intereses iraníes. La guerra en la sombra se expandió al ciberespacio, con ambos lados lanzando ciberataques a infraestructuras críticas. La guerra civil de Siria abrió un nuevo frente. Irán se atrincheró militarmente, mientras que Israel lanzó cientos de ataques aéreos para contener la influencia iraní. Este conflicto indirecto se libra a través de representantes, acciones encubiertas y ataques negables. Cada lado busca debilitar al otro sin desencadenar una guerra total. La guerra en la sombra es implacable, evolutiva y cada vez más peligrosa.
el riesgo de escalada está siempre presente. El programa nuclear de Irán es el punto de conflicto más peligroso. Israel ve un Irán con armas nucleares como una amenaza existencial y jura evitarlo a toda costa. Irán insiste en que su programa es pacífico, pero el secretismo y los sitios no declarados alimentan una profunda sospecha. El acuerdo nuclear de 2015, JCPOA, impuso límites, pero Israel se opuso, temiendo que fuera demasiado débil. La retirada de Estados Unidos en 2018 y las nuevas sanciones llevaron a Irán a aumentar el enriquecimiento, acercándolo a la capacidad de armas. Los esfuerzos diplomáticos han fracasado y el riesgo de confrontación militar crece. La cuestión nuclear es ahora el detonante más volátil de la región. Cualquier error de cálculo podría encender una guerra devastadora. El mundo observa mientras el reloj avanza hacia un posible punto sin retorno. Lo que está en juego no podría ser mayor. El conflicto Israel-Irán está marcado por puntos de conflicto crecientes. En la década de 1990, ataques como los bombardeos en Buenos Aires mostraron el alcance global de los representantes de Irán. La guerra del Líbano de 2006 vio a Hezbolá, respaldado por Irán, luchar contra Israel hasta un sangriento estancamiento. La guerra civil siria convirtió la región en un campo de batalla, con Israel atacando objetivos iraníes e Irán afianzando su influencia. Las operaciones encubiertas, ciberataques, asesinatos, se volvieron rutinarias. El asesinato en 2020 por parte de Estados Unidos de Qasem Soleimani, el principal general de Irán, fue un golpe sísmico. En 2024, Irán lanzó un ataque directo con misiles y drones contra Israel después de un ataque israelí en Damasco. Esto rompió el tabú contra la confrontación directa. Cada escalada acerca a la región a una guerra abierta. La guerra en la sombra está ahora peligrosamente cerca de desbordarse. El próximo punto de conflicto podría ser catastrófico. El conflicto Israel-Irán da forma a todo el Medio Oriente. Ha profundizado la división sunita-chiita, empujando a Arabia Saudita e Israel a una alineación silenciosa contra Irán. Los representantes de Irán, como Hezbolá en el Líbano y las milicias en Siria y Yemen, desestabilizan estados y alimentan guerras regionales. Los territorios palestinos siguen siendo un campo de batalla clave, con Irán apoyando a grupos como Hamas. Estados Unidos es el principal aliado de Israel, proporcionando ayuda militar y apoyo diplomático. Irán responde alineándose con Rusia y China, obteniendo apoyo económico y diplomático. La rivalidad es ahora un problema global, que se cruza con la competencia de grandes potencias. El Medio Oriente se ha convertido en un tablero de ajedrez para actores regionales e internacionales. Cada movimiento de Israel o Irán desencadena consecuencias globales. Los efectos dominó del conflicto se sienten mucho más allá de la región. El mundo no puede ignorar su impacto. Las verdaderas víctimas de esta rivalidad son las personas atrapadas en el fuego cruzado. En Líbano, Siria, Irak y Yemen, millones han sufrido desplazamiento, destrucción y pérdida. La guerra del Líbano de 2006 mató a más de 1000 civiles y devastó la infraestructura. La guerra de Siria, alimentada por las intervenciones iraníes e israelíes, ha creado millones de refugiados y comunidades destrozadas. La economía de Irán está paralizada por las sanciones, lo que causa dificultades y disturbios en el país. Israel gasta mucho en defensa, con ciudadanos que viven bajo la amenaza constante de ataques. El trauma psicológico y la inestabilidad son realidades diarias para las personas de toda la región. El costo del conflicto se mide en vidas arruinadas, futuros perdidos y miedo perpetuo. El costo humano y económico es asombroso y creciente. La guerra en la sombra deja cicatrices que quizás nunca sanen. El conflicto Israel-Irán no muestra signos de terminar. La profunda desconfianza y las ideologías enfrentadas alimentan un ciclo de escalada. La guerra en la sombra, ataques aéreos, ciberataques, batallas de representantes, mantiene a la región en vilo. Una confrontación directa, especialmente sobre el programa nuclear de Irán, podría desencadenar una guerra regional catastrófica. El ataque directo de 2024 por parte de Irán rompió un tabú de larga data, haciendo que una guerra abierta sea una posibilidad real. Las soluciones diplomáticas parecen distantes. Ninguna de las partes está dispuesta a ceder en cuestiones fundamentales.
Cualquier nuevo acuerdo nuclear enfrentaría inmensos obstáculos y probablemente no resolvería la rivalidad subyacente. El Medio Oriente permanece al borde del abismo, con el conflicto Israel-Irán en su centro. El riesgo de error de cálculo está siempre presente. El mundo contiene la respiración, esperando evitar una guerra que devastaría a millones. La rivalidad define el futuro de la región, un juego peligroso sin salida fácil. Mientras los impulsores centrales permanezcan, la lucha continuará. Lo que está en juego no podría ser mayor para el Medio Oriente y el mundo.